Ahora, creo que los científicos no saben cuántas galaxias, pero muchas, muchas galaxias, y es tan vasto y tan grande, que la mente humana difícilmente lo concebirá. Pero Dios es tan grande que Él creó todo eso, y Él lo creó con un propósito, y Él lo creó para ser usado. Y sin embargo, estos planetas nunca han sido usados. Bueno, como dije, esta Tierra fue el campo de pruebas para los ángeles entonces, y es el campo de prueba para el hombre ahora, para aprender cómo ser un creador con Dios y tener nuestra parte en ello. Creo que la mayoría de la gente piensa que cuando Dios creó la tierra, fue creada completa y perfecta en todos los sentidos. Ahora tienes la mitad de la razón en cuanto a que fue creado. Era perfecto. Dios nunca crea nada imperfecto. Pero cuando Dios creó al hombre, déjame darte un ejemplo. Cuando Dios creó al hombre por primera vez, solo creó al hombre físico, y eso no fue una creación terminada. Después de eso, debe venir la creación espiritual, y el verdadero propósito de Dios fue producir o reproducirse a sí mismo e inculcar en el hombre su carácter santo y justo. Ahora, Dios puso delante de los ángeles, por ejemplo, su propio camino, su propia verdad, pero no lo siguieron. Dios puso ante Adán, el primer hombre, su camino y su propósito en el hombre y cuál es realmente el potencial último y fantástico del hombre. Pero Adán tuvo que resistir a Satanás y no lo hizo. Rechazó a Dios. Bueno, llegaré a eso un poco más tarde, pero Dios primero puso ángeles en esta tierra. Muy pocas personas se dan cuenta de eso. Que antes del hombre los ángeles habían habitado esta tierra, pero como leerás en 2 de Pedro 2:4, los ángeles pecaron. Sin embargo, cuando Él creó la tierra, los ángeles gritaron de alegría porque iba a ser su hogar, y era hermosa hasta donde llegaba. Pero como dije, no era completa y justa como en el hombre. El hombre estaba completo como ser físico, pero la creación espiritual aún continúa en los seres humanos, por lo menos en unos pocos. Pero Dios quiso que los ángeles trabajaran los materiales en la tierra para mejorarla, embellecerla y tener su parte en el proceso creativo, al terminar lo que Dios había creado hasta donde llegó. Ahora, podría decir mientras estoy en eso, Él tenía la intención de que el hombre hiciera lo mismo y no lo hemos hecho. ¿Qué le ha hecho el hombre a esta tierra? Hemos contaminado todo lo que la mano del hombre ha podido tocar. Todo lo de la creación de Dios que hemos tocado, hemos contaminado la atmósfera del aire, hemos contaminado las aguas de los ríos, y los lagos, y los mares, y los océanos. Hemos contaminado el suelo que produce los alimentos que comemos. Hemos degenerado todo aquello en lo que Dios nos ha permitido tener algo que ver cuando Él pretendía que lo mejoráramos. Pero como dije, los ángeles rechazaron el gobierno de Dios. Se resintieron y por eso se rebelaron, y como resultado el gobierno de Dios ya no estaba siendo administrado ni observado en la tierra. Ahora bien, Dios había puesto en el trono de la tierra sobre los ángeles a un superarcángel llamado Lucifer. Lo he mencionado una y otra vez en programas anteriores. Ahora su nombre original, Lucifer, significa estrella brillante del alba. Quiere decir el que trae luz y verdad. Pero en lugar de traer la luz y la verdad que Dios le había dado, Él alimentó a sus ángeles con todo lo contrario, sobre el resentimiento y la amargura y sobre la rebelión, y así hubo una rebelión como resultado de eso. Algo que sé que Dios ha revelado y que me imagino que no hay una persona en 10 millones que sepa o entienda todos los planetas como nuestro planeta, como nuestra Luna, como los planetas de nuestro sistema solar, como Marte, Júpiter, Saturno y demás han entrado en un estado de descomposición. Ahora bien, la decadencia no es un estado original creado. La caries es algo que ha tenido que pasar por deterioro. Se necesita tiempo para producir la descomposición, por lo que no es la forma en que Dios creó originalmente. Sabía que si alguna vez pusiéramos cámaras en uno de estos planetas, lo que encontraríamos y lo que veríamos sería exactamente lo mismo que vemos en la Luna. Todo es desperdicio y vacío. Todo está degenerado, todo está decaído. Ahora bien,
podría no ser el estado en el que Dios lo creó originalmente, y no sé si tu mente alguna vez se detuvo en cosas como esta, pero la mía sí. Quiero saber todo lo que pueda saber sobre Dios y sobre las cosas que Él ha hecho. ¿Cómo se descompusieron estos planetas? No es un estado original creado, no puede ser. No hay manera de explicarlo excepto que los ángeles fueron puestos aquí para calificar, como el terreno de prueba para calificar para ellos, si querían trabajar esta tierra, mejorarla, terminarla y embellecerla, que irían a otros planetas por todo el vasto universo. Así que ahora Dios emprendió la hazaña creativa más maravillosa de todas: reproducirse a sí mismo y reproducirse a sí mismo con la idea de inculcar en los humanos que Él haría su propio carácter perfecto, santo y justo, para que luego pudiéramos ir y hacer lo que los ángeles habían fallado en hacer y lo que podrían haber hecho, y les he mostrado en otros programas que el casi increíble potencial para los seres humanos es que debemos terminar la creación de planetas en todo el vasto universo. Tan vasto que no lo puedes concebir, pero el primer propósito de Dios en el hombre es la creación de un carácter santo y justo. Y eso debe venir de Dios, pero debe venir con nuestra propia decisión y de nuestro libre albedrío, y debemos hacer esa decisión. Bueno, ahora el caos y la decadencia habían llegado a la tierra, pero si recurres al Salmo 104, y mencioné este silencio a menudo, donde el versículo 30 el salmista escribe de Dios. Salmo 104:30. Tú envías tu espíritu. Ese es el Espíritu Santo que Dios envía. Son creados y tú renuevas la faz de la tierra. Dios renueva la faz de la tierra. La renovó después de que se había deteriorado como resultado de los pecados de los ángeles. Ahora bien, en 6 días Dios renovó la faz de la tierra y creó al hombre sobre ella. El hombre fue creado a la imagen misma de Dios. Creó animales cada uno según su especie, ganado según la especie del ganado, perros según la especie del perro. Pero Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1, 26 y 27. En otras palabras, hagamos al hombre según la especie de Dios. El hombre fue creado para tener una relación especial con Dios, que los animales no pueden tener. Pero ahora, ya que esta tierra tenía un gobernante, quien ahora se convirtió en Satanás, su nombre había sido Lucifer, y ahora su nombre ha cambiado a Satanás, que es rival o enemigo o adversario. Era necesario que el hombre que Dios creó, cuyo nombre era Adán, resistiera ese camino de este Satanás, apartarse de él y aceptar el camino del gobierno de Dios antes de que pudiera ser usado o calificar para tomar ese trono y restaurar el gobierno de Dios en esta tierra que había estado aquí sobre los ángeles. Pero Adán dijo en efecto: bueno, mira Dios, he oído lo que tenías que decir. Te escucharé primero y sé que no permitiste que Satanás viniera a mí hasta después de hablar conmigo. Me explicaste todo sobre tu camino y tu gobierno y demás, y sé que mi esposa fue la que primero escuchó a Satanás, pero yo también escuché y he decidido que quiero que mantengas tu nariz fuera de los asuntos. Tomaré mi propia decisión sobre lo que creo que está bien y lo que está mal. Yo decidiré qué es justicia y qué es pecado. Yo decidiré qué tipo de Dios quiero adorar. Sé que eres mi creador, pero te rechazo como mi Dios. Te rechazo como la fuente básica del conocimiento revelado. Y Dios dijo: bien, has tomado la decisión, Adán, y por lo tanto es tu decisión, no la mía, y te condené, y los que saldrán de ti lo están, toda la familia humana, a 6,000 años de ser separados de mí. Durante 6,000 años no tendréis acceso a mí ni a mi Espíritu Santo, que podría inculcar en vosotros mi naturaleza divina, que podría inculcar en vosotros mi justicia y mi carácter santo y justo. Ustedes me han rechazado y ahora pronuncio esa sentencia sobre ustedes y sobre el mundo entero por 6,000 años. Y escuchen, mis amigos, que 6,000 años aún no se han dado por vencidos. Casi lo están. Estamos en la última generación de eso. Solo piensen en eso. Ahora,
Adán había fallado y no podía haber nadie que pudiera calificar ahora hasta que viniera el segundo Adán y calificara para conquistar a Satanás, para resistir a Satanás, para exceptuar el camino de Dios y para restaurar el gobierno de Dios en esta tierra. Ahora bien, la mente humana es hostil contra Dios. No tengo tiempo para explicarlo todo ahora, pero la mente humana tiene dentro de sí un espíritu que no es el hombre. No es parte del hombre mismo, está solo en el hombre. No es un alma, está en el alma, el hombre es el alma. Todo el hombre hecho del polvo de la tierra. Y en Génesis 2:7 encontrará que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre, del polvo de la tierra, se convirtió en un alma viviente. Entonces, el polvo de la tierra se convirtió en un alma viviente y el alma no es un espíritu. Ahora, eso les muestra cómo el mundo ha sido tan engañado estos 6.000 años. Esa es la primera parte de las partes centrales del gran engaño que ha venido. Pero la mente humana es un espíritu que yo llamo espíritu humano por una palabra mejor. No es humano, realmente es inhumano, pero eso empodera el cerebro físico con el intelecto. Ahora, ese espíritu no puede ver, no puede oír, no puede pensar. La mente o el cerebro de cada ser humano ve a través de los ojos y escucha a través del oído, y piensa y construye el carácter bueno, malo o indiferente, como sea. El espíritu lo registra y el espíritu actúa como una computadora y le da un recuerdo instantáneo al cerebro para que el cerebro físico humano tenga ese recuerdo instantáneo de cada fragmento de conocimiento que se ingresa y se recuerda y puede usarlo en el proceso de pensamiento. Así que el hombre piensa y el hombre razona y el hombre tiene la capacidad incluso de pensar creativa y constructivamente. Sin embargo, el hombre natural está limitado a lo que el ojo puede ver, el oído oír o lo que puede sentir, tocar, oler o saborear. Ahora, no puedes ver el espíritu, no puedes oír el espíritu, no vibra, no puedes tocar o sentir el espíritu, y así. 1 Corintios 2:14, la mente natural del hombre no puede conocer las cosas de Dios y son, como la Biblia dice, locura para el hombre natural. Sin el espíritu que está en el hombre, ningún hombre, incluso con ese espíritu, puede saber las cosas de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios, en otras palabras, necesita un segundo espíritu. Ahora, nuevamente dije que la creación del hombre no estaba completa. Al hombre se le dio ese espíritu que le da esa mente natural carnal, pero necesita otro espíritu que le dé la mente espiritual y con la cual pueda construir un carácter espiritual, y para eso estamos aquí. Ahora, no has escuchado esto antes. Quiero decir que no has escuchado a nadie más predicar esto. Así nació Jesús, el segundo Adán, y venía a restaurar el gobierno de Dios, venía a salvar al pueblo y a hacer posible este carácter santo y justo. Ahora, quisiera volver a Mateo 1:20. He aquí que el ángel del Eterno, que le apareció en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es. José la iba a repudiar porque descubrió que estaba embarazada y supuso que era de otro hombre y no sabía nada mejor. Pero ahora el ángel le está explicando que esto era algo muy santo, que venía de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Mateo 1, del 21 al 23. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa fue la profecía de la venida de Jesús como el Salvador. Ahora, Jesús era tanto un Salvador como un gobernante, por lo que también nació para ser un gobernante. Ahora bien, ahora podríamos pasar por un momento a Lucas, en el primer capítulo de Lucas, Lucas 1, 32, 33. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Jesús nació para ser rey. ¿No escuchas eso mucho?
Solo escuchas de Jesús y de su sangre derramada salvándonos de nuestros pecados, y su sangre derramada no nos salva. Ahora, ¿qué piensas de eso? Mucha gente va a decir que el hombre, Armstrong, debe ser una especie de loco y debe estar equivocado. Seguramente somos salvos por la sangre de Cristo. No, no lo somos. Vaya al 5º capítulo de Romanos y léalo. Por la sangre de Cristo, la muerte de Cristo, Romanos 5:10, somos reconciliados con Dios y se nos da un contacto con Dios del que habíamos sido separados desde Adán, pero seremos salvos. Dice, por su resurrección, por su vida, no por su muerte. La muerte no puede producir vida. Deberíamos aclarar estas cosas. Muy pocos tienen la Biblia correcta, la tienen torcida como todo lo demás. Así nació Jesús, el segundo Adán. Satanás trató de destruirlo cuando era un infante, Mateo 2, 14 y 16, cuando era un niño. Pero Dios lo salvó, hizo que sus padres los llevaran a Egipto por un tiempo hasta que murió el rey Herodes, quien había enviado el decreto de que todos los niños menores de 2 años debían ser asesinados. Ahora llegamos a Lucas 2:40, y dice aquí que el niño crecía y se fortalecía en espíritu, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Ahora, recuerda que él nació de Dios como ningún otro ser humano jamás lo había sido. Él era el Verbo que había existido con Dios. Él fue aquel por quien y por medio de quien Dios había creado todas las cosas. Efesios 3:9. Como lees en Efesios el 3 capítulo, Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Así que ahora renunció a todo eso. Se despojó de toda esa maravillosa gloria que había tenido, y vino a nacer como un niño ordinario para crecer con Satanás tratando de matarlo, con gente incluso escupiéndole en la cara, gente insultándolo, gente dándole todo tipo de persecución que podría amontonarse sobre un ser humano. Pero siendo Dios, pudo resistir a Satanás y nunca pecó. Ahora, Satanás lo perseguía de la misma manera que lo hace con todos y trataba de atravesar el espíritu dentro de él, pero también tenía el Espíritu Santo de Dios, así como el espíritu humano. Jesucristo nació para restaurar el gobierno de Dios en esta tierra. Ahora bien, el primer Adán tuvo que hacer una elección. Sabes que Jesucristo también tuvo que tomar una decisión. Jesucristo tuvo que tomar una decisión de si seguiría el camino de Dios o si seguiría el camino de Satanás, y a Satanás se le permitió venir a él y tentarlo. Pero entonces ahora podemos regresar a Marcos 1:9 al 12. Y aconteció en estos días que ahora Jesús tenía unos 30 años de edad en ese momento, fue antes de que predicara una palabra. Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, el río Jordán. Y subiendo directamente del agua, vio los cielos abiertos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. El Espíritu de Dios, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. E inmediatamente el Espíritu lo arrojó al desierto. Y luego, durante 40 días y 40 noches ayunó. Ni una gota de agua, ni un bocado de comida durante 40 días y 40 noches. Y luego Satanás se le apareció y le dice ahora: si eres hijo de Dios, mira, eso es un desafío. La persona promedio, ¿qué quieres decir con si soy el hijo de Dios? Te mostraré que soy yo, pero no Jesús. Eso es lo que tal vez tú o yo haríamos. Dijo que si eres el hijo de Dios, conviertes estas palabras en pan. Solo haz un milagro y comienza a comer porque tienes hambre. Él dijo, no. Él dijo, Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, Satanás le dio 3 de las tentaciones más severas que le pueden venir a un hombre. Allí, en esa tentación, Satanás, después de ayunar 40 días y 40 noches, se produjo la batalla más titánica que jamás se haya librado en todas las guerras y batallas de las que tenemos registro en la historia humana. Jesucristo en ese momento calificó, venció a Satanás. Finalmente dio la orden y dijo: Satanás, tú me obedeces, sal de aquí.
Y Satanás, sí, salió de allí. Calificó para establecer y restaurar el gobierno de Dios y establecer el reino de Dios. Ahora calificó donde el primer Adán había fallado. Después que Juan fue encarcelado, versículo 14, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio, y la palabra Evangelio significa buenas noticias del reino de Dios. Marcos 1:14. Ahora bien, el reino de Dios aún no ha llegado. Él estaba diciendo lo que iba a suceder. Era una profecía de cómo Dios iba a establecer el reino de Dios. Ahora bien, el reino de Dios es más que restaurar el gobierno de Dios, porque el reino de Dios es la familia divina de Dios, los que nacen en esa familia hasta que llegan a ser Dios. Tanto Dios como Dios Padre es, solo que no con tanto poder, no como mucha autoridad. Y es entonces la familia de Dios gobernando en el gobierno de Dios sobre la tierra y luego para gobernar sobre todo el universo. Ese es el potencial fantástico, casi increíble, de cada uno de nosotros, y sin embargo, a los hombres no les interesa eso. El hombre promedio, la persona promedio, dice, mira, no me molestes por eso, solo estoy interesado en cualquier pequeño programa de televisión que esté viendo en este momento, o cualquier juego de béisbol o fútbol o lo que sea, y simplemente no me molestes. Solo quiero estar cómodo y seguir y disfrutar. No puedo entenderlo, no puedo. La gente no está interesada en saber por qué están aquí. ¿Por qué Dios nos puso en esta tierra? La mayoría de la gente no está interesada en esas cosas. Jesús había calificado y ahora salió a proclamar las buenas nuevas del reino venidero de Dios. Eso fue una profecía. Solo estaba anunciando lo que va a suceder. Ahora, él no estaba tratando de hacer que la gente estuviera de acuerdo con él. Él no requirió que nadie estuviera de acuerdo. Él no estaba tratando de convertir a la gente. Jesucristo no vino en una cruzada de salvación de almas. Permíteme repetirlo porque te han enseñado que Él lo hizo. Jesucristo no vino en una cruzada de salvación de almas. Vino a anunciar lo que Dios iba a hacer, y no tienes que estar de acuerdo con eso en absoluto. Va a suceder de todos modos. De hecho, el mundo va a luchar contra eso. La gente no lo va a elegir. No hace ninguna diferencia. Esto es lo que Dios va a hacer.